Voy a presentar el currículum de Miguel Ángel Manjarres. Dice Miguel Ángel Manjarres, 32 años de ejercicio profesional en el servicio público y privado. Formación académica. ¿Sí me escuchan? Formación académica interdisciplinaria. Derecho, Procuración y Administración de Justicia. Política criminal, control social, género, seguridad nacional. Derechos humanos, administrativo, electoral, contratos y postulante en juicios tradicionales y orales, en materia penal, familiar y administrativa. Y cultural a nivel profesional, con 5 años no docente en experiencia jurídica y doctrinaria en México, España. Formación académica, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Pamplona. Tiene la maestría en Política Criminal con la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Máster Internacional, Derecho Penal, Constitución y Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona. El diploma de posgrado fue otorgado en 2004. Máster Internacional, Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales. Departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona. Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Pues vamos, otros estudios relevantes, certificación del programa de especialización en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, conforme a los lineamientos para la capacitación, evaluación, certificación y renovación de la certificación de las personas servidoras públicas de la Procuración General de la República, de las Procuradurías y Fiscalías locales emitidos por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en el 2018. Programa de formación jurisdiccional en el Sistema de Justicia Penal, Sistema Acusatorio en el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. La sociedad civil, su papel en la agenda nacional e internacional, Senado de la República. Curso de autorización para aspirantes a magistrados en materia penal, Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Diplomados, Crezcamos Juntos, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Diplomado en Reforma de Derechos Humanos, Suprema Corte de Justicia de la Nación, en línea virtual. Diplomado de Defensa y Seguridad Nacionales, Definiciones y Escenarios por la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado de Derechos Humanos y Familia, Legislatura de la 41 de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación. Diplomados en el ITAN, diplomados en la Facultad de Derecho y más cosas, actividad en el servicio público, director de posgrado en el Instituto de Especialización de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México a partir de mayo del 2019. Director general y encargado del despacho de la Fiscalía especializada en investigación de los delitos de desaparición forzada dependientes de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República. Director General de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional y Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República. Director General y encargado en el despacho de la Fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas. Director General de Investigaciones de la PGR, director del Área de Coordinación General de Investigación. Asesor jurídico de la 40 legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de México. Funcionario del Poder Judicial del Estado de México en el desempeño de la carrera judicial, juez interino, juez por Ministerio de Ley, secretario judicial y meritorio en materias penal y civil. Conferencias y ponencias en diversos diplomados. En actividad docente, ha sido docente en las maestrías administrativas y sistema anticorrupción que se imparte en el Instituto de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Docente en el programa de capacitación y de desaparición por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Bien, este es brevemente porque tiene más cosas que nos aventaríamos otros 10, 15 minutos y mejor le pediría a Miguel Ángel, ya que él me une una amistad de hace muchísimos años, Miguel Ángel, desde aquellos añeres que hacíamos los diplomados allá en San Ildefonso. Maestro Gonzalo, me da mucho gusto y un fuerte abrazo. Patgo, igualmente, un fuerte abrazo.
Miguel Ángel, me da mucho gusto que estés con nosotros y que presentes tu ponencia. Me permití cortar algunas cosas porque eres un hombre brillante y a mí me interesa que empecemos con tu ponencia y que no se nos vaya el tiempo porque lo traemos corto. Adelante, Miguel Ángel, por favor. Esta es tu casa. Muchas gracias a todas y todos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y todas, y sobre todo la atención y la deferencia que tuvo el señor rector, el doctor Enrique González Barrera, de esta invitación que me propuso. Me pareció muy interesante. No había analizado profundamente este paquete de reformas legislativos, sobre todo considerando la época y las circunstancias en las que estamos viviendo, en dos crisis muy fuertes como son la pandemia y son la crisis económica en nuestro país. Creo que este tipo de estudios nos van a permitir a la postre darnos una idea de lo que somos como país en cuanto a cuestiones jurídicas, pero sobre todo cómo estamos realmente preparados y capacitados para enfrentar estas crisis jurídicas. El tema que voy a abordar en este punto es el de la averiguación judicial. Me permití poner un título especial a la ponencia y lo intitulé La averiguación judicial, un resabio de la investigación del delito. Un estudio dogmático de la propuesta de contrarreforma al proceso penal mexicano. Este estudio, muy brevemente, por el tiempo que tenemos, vamos a ir viendo unas cuestiones muy específicas, pero también me gustaría que tuviésemos en cuenta que necesitamos tener estos resabios presentes para no volverlos a estar intentando introducir dentro de las legislaturas en cuanto a cuestiones de reforma o contrarreforma. Primero tendríamos una cuestión de introducción, después pasaríamos a un segundo punto que son precedentes históricos, y luego estaríamos ya en una exposición de los motivos, causas y justificaciones que dieron origen a este proyecto de contrarreforma. Y sobre todo, llegar a la conclusión de que una contrarreforma de esta naturaleza va en contra de los principios de exclusividad y de imparcialidad de los órganos jurisdiccionales que están constitucionalmente establecidos en la Carta Magna de nuestro país. Al respecto, cabe mencionar que estos documentos fueron filtrados sorpresivamente para toda la opinión pública y también para los estudiosos del derecho en los diversos medios electrónicos, tanto escritos como digitales. Y de lo que podemos advertir es de que hasta la fecha no ha sido dado trámite trámite legislativo a esta propuesta. Le digo propuesta porque no puede considerarse tampoco un proyecto. Es una mera propuesta de contrarreforma que tendría que estar pasando por varios filtros de sensibilidad histórica, sobre todo, porque fractura de manera evidente la dinámica que se venía desarrollando a través de la Constitución de 1917. Bajo esta temática, me gustaría abordar el tema en un método histórico dogmático, con la finalidad de que en un momento dado fuéramos confrontando estas figuras institucionales y llegar hasta los dogmas específicos que motivan esta propuesta y sobre todo este cambio que produciría paradigmático en el estudio del conocimiento, tanto teórico como práctico, del sistema penal sustantivo como procesal. Como referentes de presentes históricos, no debemos olvidar que la historia siempre está encubierta, siempre está velada, siempre está latente.
Michel Foucault establece en su libro Microfísica del Poder que este gran juego de la historia se ve siempre velado por esta dinámica de verdades manifiestas y latentes. Al respecto, Michel Foucault señala: el gran juego de la historia es quien se ampara de las reglas, quien ocupará la plaza de aquellos que las utilizan, quien se disfrazará para pervertirlas, utilizarlas a contrapelo y utilizarlas contra aquellos que las habían impuesto, quien introduciéndose en el complejo aparato lo hará funcionar de tal modo. En pocas palabras, podemos establecer que las verdades deben estar siempre contextualizadas en tiempo y espacio. Sin embargo, estas verdades que en un tiempo fueron ciertas y se continuaron en cuanto a su dinámica de aplicación, vuelven a otros tiempos diferentes y se desaplican. Y esas que motivaron la desaplicación generarán nuevamente su aplicación con los mismos medios y aparatos con los que desecharon las anteriores. Karl Popper, en ese sentido, también señala que, desgraciadamente, en la historia siempre está velada por unos síntomas malévolos que nublan el conocimiento. Y eso va en contra de las reglas del conocimiento. Porque al final de cuentas, el conocimiento tendría que ser objetivo, cierto y veraz. En esta postura, cabe mencionar que los rescoldos de esta investigación de delitos por parte del órgano jurisdiccional se remonta a los siglos XV a XVIII, y sobre todo en el siglo XVIII, con las monarquías absolutas, donde se centraliza totalmente el poder en manos de un gobernante, de un jerarca único, de donde se permeará toda esa dinámica de dominio y poder, que también hace alusión el propio Foucault. En este sentido, estas monarquías absolutas, y me refiero ya más recientemente a estas monarquías absolutas, en razón de que entre el periodo que entra el feudalismo al absolutismo, es un periodo en el que se inicia la conquista también de las colonias americanas. Y en ese ínter también la corona española cambia radicalmente en cuanto a sus posturas y dinámicas de ejercer el gobierno y la administración, sobre todo en la aplicación de justicia. En este sentido, primeramente, la corona española ejercía totalmente el resguardo de esta administración a través de su Consejo de Castilla y a través de la Casa de Contratación de Sevilla. Eran los dos organismos colegiados que, con esa dinámica de organismo colegiado, manejaban todo lo concerniente a los territorios en extensión de la península. Una vez transcurrido determinado tiempo, se dieron cuenta que los territorios eran tan extensos y que cada vez era necesario ir poblando, ir erigiendo determinadas ciudades en lugares estratégicos, pero también se dieron cuenta que la estructura de la geográfica que estaban conquistando implicaba necesariamente mucha distancia, extensas distancias de territorio. Entonces, la justicia desde la península a la colonia, pues llegaba hasta después de 3 meses, de acuerdo a la distancia marítima, las condiciones de tiempo, las condiciones económicas, etc. Entonces, tardar 3 meses para brindar justicia a un poblado recién conquistado, pues traería necesariamente caos. Entonces, la dinámica de la corona española fue muy sencilla. Fue delegar
facultades plenipotenciarias a diferentes funcionarios que dependían directamente del rey y que le debían su lealtad al rey. Entre estos funcionarios tenemos a los adelantados, virreyes, reales audiencias, presidentes gobernadores, gobernadores de provincia, corregidores, cabildos de indios, cabildos de españoles, regidores, alcaldes mayores, alcaldes del crimen, alguaciles y sobre todo jueces con diferentes rangos y competencia jurisdiccional. En este sentido, todos estos funcionarios, cuando llegaban a las colonias, principalmente a Nueva España, tenían facultades no solamente de gobierno, tenían facultades de administración, de legislación y sobre todo de aplicación de justicia. No debe pasar desapercibido que este tipo de funcionarios, en la mayoría de los casos, como señala Tomás y Valiente, carecían de estudios, carecían de cuestión educativa. En más de los casos también eran legos en la materia. No conocían la materia, sobre todo considerando el tema que nos ocupa, de aplicación de justicia. No eran ni licenciados, no eran ni abogados en cuestiones especializadas. Por lo tanto, se tenían que necesariamente asistir de personas letradas, y al asistirse de esta forma una cuestión de colegiación en la decisión o toma de decisión, ello implicaba entonces ya ser partidarios de intereses y de ciertas corruptelas. Cabe precisar también en otro punto que este tipo de funcionarios no solamente llegaban por la amistad, por la cuestión de sangre o linaje de sangre a estos encargos, y más que encargos, como en esa época se denominaban estos oficios. En esa temporalidad se denominaba oficio de juez, no era una cuestión de profesionalización en cuanto al cargo público. Entonces, por lo regular, este tipo de personajes, pues, tendían a desviar sus decisiones por cuestiones personales, por cuestiones de interés o simplemente por cuestiones de omisión. De omisión en razón que dejaban de hacer, dejaban pasar, porque desconocían los temas. Entonces, la dinámica que lleva esta actividad de todos estos funcionarios estaba debidamente delimitada. Sin embargo, también podemos constatar que su actividad era sumamente abusiva, corruptiva, violenta y represiva. Al ser de estos adjetivos que se anteponen a esa actividad, podemos darnos cuenta de la magnitud del poder que ejercían estas personas a una distancia tan en destiempo con el reinado, que cuando era posible que llegara a ser juzgados, pues muchos de ellos ya se habían muerto, muchos de ellos ya se habían escapado, o en su caso, muchos de ellos habían sido ya trasladados a otros dominios. Cabe especificar que en el diccionario razonado de legislación y jurisprudencia Scrich, podemos darnos una visión de cuántos tipos de jueces podemos encontrar en esta etapa colonial y a principios ya del siglo XVIII. Eran inmensidad de jueces. El Scrich habla de jueces seculares, jueces eclesiásticos. Recordemos que en esta época también había fueros y cada fuero tenía su aplicación de justicia propia, especializada, jueces ordinarios, jueces de primera instancia de partido, que eran los que sí estaban letrados, y eran los que estaban circunscritos a un determinado distrito. Y todo ello
se basaba principalmente en una ley de partidas que establecía que todos los hombres que son puestos ordenadamente para hacer su oficio sobre aquellos que han de juzgar cada uno de los lugares que tienen. Entonces, necesariamente tenía que llegar el funcionario al lugar donde iba a ejercer su cargo con plenitud jurisdiccional, es decir, aplicar la justicia. En caso de que no se aplicaba, pues entonces vendrían los jueces visitadores, los jueces pesquisadores, los jueces encuestadores, etc. Una dinámica muy fuerte de funcionarios que se entremezclaban entre el ejercicio de gobierno, entre también generar y crear leyes. Ese es otro problema que también se suscita dentro de la colonia y la península, el exceso de leyes que se fueron creando y la aplicación debida de cada uno de los ordenamientos de acuerdo a lo que podríamos conocer ahora, tal vez de un principio de ordenamiento de leyes, no lo había en sí. ¿Por qué? Porque la corona, si bien trató de asemejar todos los mandatos, todas sus cartas rogatorias, todos sus ordenamientos similares para la colonia, también es que la colonia tenía sus propias características, su propia población y también su propia distribución geográfica que implicaba que se desarrollaran determinados ordenamientos que favorecieran a sus contornos históricos. Entonces, la dinámica en este sentido se vuelve colosal, porque teníamos desde leyes del toro, leyes de fueros, teníamos las leyes de Castilla, que eran las propias que se tenían que aplicar en la colonia, pero luego se vienen también las que se desarrollaron a través del Consejo de Indias. A través del Consejo de Indias también se empieza a hacer un desarrollo de recopilación de leyes que se fueron formando conforme se iba avanzando en la conquista, en la colonia, precisamente en el desarrollo y consolidación de este tipo de actividades. Ahora bien, los mismos funcionarios entraban en cuestiones de corruptelas porque se hacía a través de un sistema de compra, en más de los casos, ya en el siglo XVIII, los encargos o los oficios. Entonces, por lo regular, el encargo de oficio se hacía designar por 3 años y ello implicaba que el funcionario que entraba en función necesariamente tuviese primero que recuperar lo invertido en el encargo que tenía y después hacerse de los mayores bienes pudientes en el tiempo más corto que le quedaba. Entonces, esta cuestión de compra de cargos, de oficios, se le llamó sistema de honorarios. Eran un sistema de honorarios que entraba directamente a la Casa Real en el pago de los servicios que iba a prestar esta persona. Ejemplificativo, en este caso, los juicios de residencia. Los juicios de residencia en esta época eran precisamente, una vez terminado su mandato y ejercicio de jurisdicción, tenía que rendir cuentas a la corona española, pero también tenía que rendir cuentas a las personas a las que ejerció su jurisdicción. Entonces se volvía todo un procedimiento mediante el cual el juez que llegaba a visitar y denominado juez residente, realizaba todo un procedimiento inicial de investigación de las actividades positivas y negativas del funcionario que iba saliente. Se le hacía residir en determinado lugar, principalmente en el lugar de jurisdicción, y se empezaba a vocear en toda la comunidad para que los testigos que tuviesen cuestiones positivas o negativas, apreciaciones del mal uso del poder,
o del buen uso del poder declararan ante este juez residente. Una vez que este juez residente tenía todos los electos de condenar o absolver al funcionario, emitía su fallo, que era después enviado a las audiencias, y de ahí se confirmaba simplemente esta dinámica de investigar delito y castigar o imponer las sanciones correspondientes. Esta doble función la vamos a ver en todos los funcionarios que ejercían esa jurisdicción en la colonia. Ahora bien, respecto a qué tenemos que visualizar como elementos legitimadores que podían justificar este discurso de jurisdicción doble, pues se lo demos principalmente al pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano se rigió esencialmente como un elemento de cohesión para la cuestión del paso de la antigüedad a la transición al feudalismo, pero sobre todo fue el pensamiento legitimador de las monarquías absolutas. Entonces, imaginemos esta larga trayectoria de la Iglesia católica para afianzarse dentro de los territorios conquistados, porque no debemos olvidar que si la corona con estas conquistas extendió sus reinados, pues también la Iglesia católica se benefició de estos ensanchamientos de población, de estos ensanchamientos de culturalización católica y de ministración de todas estas ideas moralistas y sobre todo inquisidoras. No debemos olvidar tampoco que la Inquisición fue parte de este permear de justicia, porque a través del sistema de Inquisición, desde la denuncia anónima, donde no se conocían testigos, ni las personas que denunciaban, hasta la justificación de torturar en los juicios ordálicos o de Dios a las personas que se estimaba iban en contra de la ideología cristiana, principalmente hechicería y herejía, o en su caso de los conversos, judíos conversos, que fue un problema muy fuerte en la época de la segunda mitad del siglo XVII, principios ya del XVIII, generó en el ámbito laico precisamente que se tomaran estas indebidas prácticas. Tan es el hecho que el pensamiento cristiano se rigió atendiendo al criterio de Michel Foucault, García Valdés y de otros autores como Tomás y Valiente, de tres pensamientos fundamentales. La mística, ese terror, ese miedo que se le metió a los colectivos de lo sobrenatural. Todo lo sobrenatural, todo lo no conocido materialmente es malo. Pero también está la fe, que es un contrasentido de la mística, porque en la fe va inmersa solamente el pensamiento único de la existencia de Dios. De un Dios invisible, un Dios comprensible, pero también de un principio de infinitud. De ahí que entonces se enlace con la razón, porque la razón no es cualquier razón de la que pueda tener cualquier humano, sino es una razón tomista que va más allá de un significado simplista. Entonces, si Dios es la revelación y la encarnación, entonces tenemos que pensar que no es necesario que tengamos que ver o visualizar a Dios materialmente. Entonces, con estas ideas podemos establecer una cuestión de castigo suplicio, una cuestión de castigo dominación, una cuestión de castigo simplemente de conocimiento de infracción, de conocimiento responsable,
conocimiento de la ley e imposición de esa ley. ¿Sí? Si tenemos estas características en cuanto a la dinámica de estos jueces investigadores, tanto en el fuero laico como en los fueros especiales, podríamos darnos cuenta de la gran aberración que podría ser un retroceso en una contrarreforma que establezca como figura central de la investigación a los jueces que están constituidos actualmente en México. Para terminar este preámbulo de precedente, Carlos García Valdés establece que este tipo de derecho era un derecho cruel, vindicativo e intimidante. También era un derecho especializado. ¿Por qué? Porque se construía simplemente al inculpable dentro de circunstancias propias del derecho. También se utilizaba la cuestión del derecho ordálico, porque recordemos que todo se hacía en nombre de Dios, tanto laicos como eclesiásticos. Los eclesiásticos sobre todo. En su derecho siempre había errores judiciales. Era un derecho de errores judiciales constante, desde la adquisición, de tomar para el proceso la prueba, hasta la forma de cómo se obtenía la confesión de la persona. Era un derecho racional y desconcertante por las ideas que imbuía la Iglesia Católica para justificar la pena. Es un derecho de transición. ¿Por qué es un derecho de transición? Porque simplemente se transforma al individuo a través de la violencia, de la fuerza. Sobre todo considerando que era una forma de pensar que el cuerpo no significaba nada. Es una forma de pensar que el cuerpo no nos sirve en ese momento. Lo que nos interesa es el alma. Y por último, era un derecho totalmente corrompido. Un derecho corrompido en el sentido que ya hemos explicado, desde la compra de plazas de los que ejercían la justicia hasta el hecho de las sanciones que se imponían a las distintas personas que eran el filtro de estas jurisdicciones. Esto iba a depender de linajes, iba a depender de castas, iba a depender de posiciones sociales, económicas, etc. No olvidemos que las llamadas penances o penas pecuniarias se implicaban siempre una cuestión de beneficio hacia el juez, hacia la corona, y en perjuicio de a quien se le imponía, porque incluso motivaba la confiscación de bienes. Entonces, todo esto nos puede dar una idea muy global, muy genérica, a grandes rasgos, de lo que podemos constatar como una justicia de esta naturaleza en materia de averiguación de delitos e imposición de castigos, como se pretende realizar a través de esta contrarreforma. Para dar un poco más posicionamiento a esta cuestión planteada, debemos esbozar desde este momento que la Constitución de 1917 en su exposición de motivos y en los debates legislativos que se sostuvieron respecto al texto de cada uno de estos artículos que iban a formar parte de este ordenamiento fundante, fue precisamente el relativo a evitar que los jueces impartieran este tipo de justicia en doble sentido. Me voy a permitir, en este caso, citar muy brevemente un párrafo de debate que se sostenía entre los congresistas Múgica y Pallavicini, en el que Múgica precisamente arguye: la sociedad entera recuerda horrorizada los atentados cometidos por jueces que, ansiosos de renombre, veían con positiva fruición que llegase a sus manos un proceso que les permitiera desplegar
un sistema completo de opresión, en muchos casos contra las personas inocentes, y en otras con la tranquilidad y el honor de las familias, no respetando sus inquisiciones ni las barreras mismas que determinantemente establecía la ley. La misma organización del Ministerio Público, a la vez que evitará ese sistema procesal tan vicioso, restituyendo a los jueces toda dignidad y toda respetabilidad de la magistratura, dará al Ministerio Público toda la importancia que corresponde, dejando exclusivamente a su cargo la persecución de los delitos, la búsqueda de los elementos de convicción, que ya no será por procedimientos atentatorios y reprobados, y la aprehensión de los delincuentes. Por otra parte, el Ministerio Público, con la policía judicial represiva a su disposición, quitará a los presidentes municipales y a la policía común la posibilidad que hasta hoy han tenido de aprender a cuántas personas juzgan sospechosas sin más méritos que su criterio particular y precisamente de acción procesal. Significativamente, este pasaje de debate nos ilustra el por qué se cambió la dinámica del texto del artículo 21 constitucional. ¿Por qué se tomó en consideración que los jueces no podían hacer esta doble función por todas esas arbitrariedades y abusos de poder que se estaban ejerciendo? Pero entonces, si tomamos otro pasaje de estas recopilaciones del siglo XIX en México, ya en México particularmente, en la Curia Filípica Mexicana de 1850, el autor Rodríguez de San Miguel hace toda una gala de esbozo de cómo debían llevarse los procedimientos y los procesos dentro del ámbito forense. Y en particular, en cuanto a la cuestión criminal, hace una especie de crítica aludiendo principalmente que, a pesar de que nos habíamos emancipado ya 30 años atrás de la corona española, seguíamos aplicando ordenamientos en materia criminal obsoletos y sumamente represivos. Tan es el hecho que el propio Rodríguez de San Miguel establece que la justicia criminal se volvía complicada y su estudio era sumamente complejo en cuanto a su interpretación por todas las leyes que estaban inmiscuidas o incluidas para efectos de que cualquier lego o licenciado abogado pudiese citarlas ante el foro correspondiente. Cita Miguel Rodríguez de San Miguel un esbozo de esta crítica y señala: pero ¿para qué detenernos en la enumeración de las anomalías que contiene la legislación bárbara de otros tiempos que tan mal se aviene con las circunstancias de nuestro siglo? Basta saber que hoy falta de un código análogo en nuestra situación. Casi toda la jurisprudencia criminal se encuentra a merced de los jueces. La graduación de las pruebas, la imposición de las penas y aún la misma tramitación. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este tipo de contrarreforma? Simplemente, de plumazo, estamos generando una extensión de jurisdicción, lo cual jurídicamente y teórica y procesalmente es indebido. Porque entonces no hemos entendido ni los más mínimos elementos que constituyen la teoría del proceso. Y no olvidemos que los elementos procesales permean a la mayoría de las materias. En este caso, la idea de traer un resabio de esta naturaleza a una contrarreforma de un sistema penal acusatorio, oral y adversarial, pues tendría sumamente un retroceso hacia estas características represoras, discriminatorias y abusivas de los órganos jurisdiccionales. Bueno, pues muy bueno. Ahora bien,
De las cuestiones abordadas, podemos constatar que no solamente se rompe o se fractura con esta petición o propuesta de que el órgano jurisdiccional entre en la investigación de los delitos y el mismo juez que investiga sea el que asuma el proceso en juicio, nos lleva a pensar que necesariamente los legisladores o las instituciones que están proponiendo este tipo de contrarreforma no se han dado cuenta de la magnitud del significado de los términos que están utilizando. En materia, cuestión jurídica, siempre es necesario que tengamos muy en cuenta la precisión de términos. Creo que hemos dejado a un lado esta interpretación y damos por hecho circunstancias que no están en los contenidos ni en las características de los conceptos de determinadas palabras o términos. En consecuencia, eso es lo que nos ha llevado también a una diversificación y a una masificación de leyes. Tan solo podemos decir que la Constitución actual tiene 741 reformas. 741 reformas que en todas ellas, la mayoría, debemos decirlo, van encaminadas a la cuestión del gobierno, a la cuestión de la representación. Y no solo esto nos da una panorámica de las dificultades que traemos como país, porque venimos arrastrando luchas fratricidas y las seguimos teniendo ahora con los representantes que son los partidos, en no entender cuáles son las dinámicas de las políticas públicas, ni mucho menos entender cuál es la dinámica de una política criminal que debemos considerar como indispensable para la prevención e instrumentación de todos estos ordenamientos y, sobre todo, de todas esas actividades que pueden ser antes de la comisión de los delitos. Entonces, no es tan fácil justificar que el simple hecho de que la reforma del 2008 tenía demasiadas promesas para el sistema de justicia sustantivo y procesal penal y que no se han cumplido, pero que sobre todo se ponga de relieve que la falta de capacitación y certificación de los operadores en el sistema ministerial y de investigación del delito, entre ellos la policía investigadora, no tengan las facultades necesarias para operar en el sistema. Resulta irrisorio, porque toda política pública, y más una política criminal, no se hace a corto tiempo. Son proyectos a largo plazo. Este sistema acusatorio, si bien debemos entender, se aplicó en todo el territorio nacional hasta el 2016, mediados del 2016. Que si también tenemos la tónica que en sus transitorios, desde el 2018 está la reforma, no menos cierto es que la reforma para su implementación se fue desarrollando principalmente en determinados y específicos estados. Tan es el hecho que como Nuevo León, Oaxaca, Estado de México, muy contados fueron los que iniciaron esta reforma del 2018 muy tempranamente. Tan es el hecho que incluso había este código del CONETRIP en el que se ponía ese código modelo del proceso penal. No obstante ello, nos alcanzaron los tiempos como siempre y no se pudo desarrollar todas las capacidades a pesar, y eso lo digo de manera enfática, a pesar de que se tenían en ese entonces recursos para implementar de manera eficiente y eficaz el sistema en todo el territorio nacional. El problema de esto es que lo fuimos dejando hasta el último día de su incorporación como sistema único dentro de nuestro territorio nacional.
y eso nos trajo grandes complicaciones. Entonces, el hecho de que yo diga que la falta de capacitación de los operadores en persecución del delito no es eficiente ni eficaz, pero tampoco que es justificadora de garantismo, y que en este sentido, este papel sí lo pueden desarrollar el órgano jurisdiccional, se me hace algo muy simplista, de poca imaginación y de nulo entendimiento respecto a las cuestiones procesales penales. El proyecto que se está analizando tiene 3 etapas fundamentales: etapa de investigación, etapa de juicio y la fase de juicio. Ya vendrán otros ponentes en el que abordarán cada uno de estos puntos específicos y que se pretenden abordar. Pero, en mi entender, esta no es una simple reforma. No es simplemente un cambio. Este es realizar un cambio del cambio. Generar otro paradigma. Generar otro paradigma que es una mezcla abusiva, terrorífica, de resabios medievales o absolutistas. El control absoluto del órgano jurisdiccional desde la investigación implicaría necesariamente juicios, condenas parciales y que irían en contra de los principios que rigen el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Paradójicamente, estos puntos que establece la exposición de motivos hacía grandes rasgos expuestos, en el sentido de que los jueces son los más aptos para poder llevar a cabo las investigaciones, pues es un contrasentido lógico, porque el principio de exclusividad y el principio de imparcialidad dentro del artículo 17 constitucional no están adecuados para este tipo de circunstancias o de este tipo de contrarreformas. Lo que sí debemos entender que si la investigación de los delitos se vuelve una actividad jurisdiccional, entonces, ¿dónde quedarían todos esos principios que rigen a la imparcialidad, tanto subjetivos como objetivos, que debe tener el juzgador? Los subjetivos que son de carácter personal y los objetivos que van relacionados con la propia aplicación del derecho. Tampoco tenemos en cuenta que los elementos que constituyen el proceso, la acción, la jurisdicción, la competencia, ¿sí? No los tenemos en mente, sobre todo en la cuestión de la jurisdicción, porque esto es una forma de extender la jurisdicción, y extender la jurisdicción a una actividad que no desarrollan los órganos judiciales. Ahora bien, cabe puntualizar que esto rompe también con reglas del debido proceso. Rompe con reglas del debido proceso porque, como ya dijimos, el artículo 17 constitucional nos establece en su párrafo segundo que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartir en los plazos eternos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Y si el motivo de esta contrarreforma es decir que se volvieron el juicio acusatorio o el sistema acusatorio se volvió lento, no se da una justicia pronta, es también debido a las cargas de trabajo que se han venido implementando en cada uno de los juzgados, en cada uno de los ministerios públicos. Por ejemplo, no es la misma carga de trabajo de un ministerio público de la Federación a un ministerio público local. Tan solo en materia de desaparición forzada, podemos ejemplificar que en el año 2018, un ministerio público de la Federación en materia de desaparición forzada tenía dentro de su conocimiento y diligencias 300 causas, perdón, 300 carpetas de averiguación y entre causas. Y un ministerio público local llegaba hasta las 1000. Un solo ministerio público.
Luego, entonces, debemos considerar en este punto cuál es el punto de referencia para desestimar un sistema que viene funcionando, que viene apenas hilando esos pasos que se requieren para que en un momento dado se pueda criticar o proponer algo distinto, pues no los hemos avanzado. Y no los hemos avanzado por falta de presupuesto, por falta de funcionarios, por falta de personal especializado, sobre todo en las materias científicas, en las materias de peritaje. Un ejemplo en este caso, en materia de desaparición forzada, a nivel nacional se tenían 2 o 3 antropólogos. 2 o 3 antropólogos para todo el territorio nacional. Creo que es una aberración en cuanto a la forma de distribución del trabajo por persona. Esto no es suficiente, ni nos puede permitir establecer que con ello se cambie una política criminal. Ahora bien, todos estos defectos que señala la exposición de motivos por los cuales pretende justificar que debe cambiarse integralmente este sistema procesal y penal, los hemos visto por años. Ya dimos lectura ahorita a la exposición de motivos correlacionada al proyecto de Carta Fundamental de Venustiano Carranza. Ya dimos lectura a un pasaje de Rodríguez San Miguel en la Curia Filípica. Pero se nos olvida que también desde Lázaro Cárdenas tenemos planes nacionales de desarrollo. Los planes nacionales de desarrollo siempre los dejamos archivados, pero los planes de desarrollo son las políticas públicas que va a ejercer el gobierno en turno. Luego, entonces, si vamos viendo, sin ir muy lejos, de Carlos Salinas a la fecha, sigue dándose un discurso cíclico de que se va a combatir la impunidad, de que se va a ir en contra de los delincuentes, de que se va a ir todavía más en contra con Calderón de la delincuencia organizada y, sobre todo, que se van a imponer y se van a castigar a todos los infractores de la ley. ¿Con qué afán? De brindar seguridad a la sociedad. Pero padecemos desde hace un siglo, 2 siglos casi, de falta de seguridad. Baste ver en los anales de la historia el Tribunal de la Acordada. El Tribunal de la Acordada en la colonia y parte ya del siglo XVIII era precisamente el andar vigilando los caminos para identificar a los delincuentes e ipso facto generarles la condena. ¿Por qué? Porque había falta de seguridad. Ahora, la falta de seguridad no es algo mínimo, todos la padecemos. Creo que en alguna ocasión cualquiera de nosotros ya padeció algún robo, simple, pero lo hemos padecido. Luego, entonces, estos no son presupuestos para generar un cambio paradigmático, teórico y práctico en la concepción de la aplicación del derecho dentro de nuestras instituciones. Por el contrario, tendríamos que analizar cuáles son estos sistemas de prevención, estos sistemas de políticas públicas que nos están orillando a seguir con una misma dinámica, sin observar la prevención del delito. Por último, en este sentido, me gustaría especificar respecto a la cuestión constitucional, que yo creo que ahí está el meollo del asunto, independientemente de que se hiciera un cambio o se renovara o se derogaba el actual Código Nacional de Procedimientos Penales. Creo que la problemática de esta contrarreforma está a nivel constitucional. ¿Por qué? Porque los artículos que se pretenden modificar en esta contrarreforma no tienen el sustento de los principios y reglas, sobre todo principios que justifiquen esta modificación al sistema. ¿Sí?
no se toca el artículo primero constitucional y hábilmente no se toca el artículo primero constitucional por la cuestión y concepción de los derechos humanos, que en mi entender se vuelven derechos fundamentales porque esos derechos humanos son positivizados ya en nuestra Carta Magna. ¿Sí? Pero no se toca. Y no se toca por los principios, por el principio conforme y por el principio convencional. Porque una de las características de los derechos es precisamente el principio de progresividad. Y si el principio de progresividad no lo tocas, pues lo dejas velado, lo dejas oculto. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo, el cambio trascendental, es en específicos párrafos de los artículos concernientes al sistema penal. Por decir, en el artículo que nos ocupa y que yo creo que es el que debemos considerar para el caso de la averiguación previa, o en este caso de las indagaciones que se pretenden que se realicen a través de los jueces con las carpetas actualmente, el artículo 21 únicamente este contrarreformador propone que se realice o que se pida una ley de cultura cívica, pero que también el mismo juez que lleve a cabo la investigación tenga conocimiento del juicio. Bueno, si tiene conocimiento el juzgador de esta naturaleza, ¿dónde queda entonces la dinámica que hemos estado señalando muy brevemente del artículo 17 constitucional? Tampoco se tocó el artículo 17 constitucional en este punto. O sea, el principio de exclusividad de los jueces en cuanto a la actividad jurisdiccional que desarrollan. Y el artículo 21 constitucional en cuanto a que los jueces son los únicos que deben imponer penas, no se cambió. Pero entonces, si hacemos una interpretación sistemática desde el artículo primero, del artículo 17, del artículo 21, del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos vamos a dar cuenta precisamente de que existe una cuestión simplista de analizar la técnica jurídica para contrarreformar, porque no estamos entrando en los puntos medulares del sistema de organización del Poder Judicial. Entonces, si no entramos en esta mención, pues podemos destacar que esta contrarreforma es de entrada superficial y en caso de que estuviese vigente, sería profundamente inconstitucional. Y si entrara un código nacional de esta naturaleza, implicaría desaplicaciones continuas a través de un principio de convencionalidad. ¿Por qué? Porque simplemente no puede estar la imparcialidad en un juez que conocerá de los hechos. El artículo 20 que pretenden contrarreformar en el apartado fracción cuarta, dice una modificación de redacción. El juicio se celebrará en audiencia ante presencia de juez a quien las partes le presentarán los argumentos y los elementos probatorios misma que se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. ¿Sí? Pero no dice más. O sea, esto quiere decir que entonces la regla que tendría que ser el Código Nacional tendría que suplir la deficiencia que estuvo en la Constitución. Porque entonces aquí la figura del juez investigador o del juez instructor, como es el caso que se maneja en España sobre determinados asuntos, implicaría también tener en consideración que no estamos en presencia de una contrarreforma técnicamente válida, sino
mamotreto, porque se vuelve todo un mamotreto por el paquete de leyes que se pretende contrarreformar, que no tiene lógica ni sentido para el momento actual que está viviendo México. No podemos tampoco justificar que el sistema acusatorio sea una puerta giratoria a la impunidad, ni abrir la puerta a la delincuencia. Miguel, perdón que te interrumpa, para ver si ya sigue el otro. Concluyo nada más. Sí. Primeramente, diremos que para generar una reforma o contrarreforma legislativa a cualquier ordenamiento jurídico, tendríamos que tener en cuenta los principios que rigen ese sistema procesal, en el caso que hemos estado tocando. En lo particular, no se tienen esas dinámicas, no se conocen o se dejaron de ignorar por una cuestión de omisión velada. Segundo, se requiere retomar las políticas de prevención, políticas criminales, políticas públicas en materia de delito. Tenemos que volver a cuestiones de dinámicas de prevención del delito, no solamente de sanción del delito, de aumentar penas. No se trata de aumentar penas. Esto ya nos ha comprobado que el aumento de las penas no sirve. Simplemente justifica al propio delincuente de que si será detenido, pues él mismo ya sabe que le aumentará la pena por determinadas circunstancias. Segundo, es necesario que no solamente a través de estos foros o estas conferencias se pueda observar y reflexionar en materia de estos cambios. Tenemos que empezar desde las escuelas. Tenemos que empezar a prevenir que los planes de estudio de las escuelas en materia de derecho ya consignen directamente estas educaciones nuevas, estos planes de procedimientos, de procesos, en los que se observen prácticas, no solamente teoría, sino práctica, porque de nada sirve aprender tanta teoría si no podemos aplicar prácticamente nuestros conocimientos. Y tercero, tenemos que encaminarnos hacia una certificación continua de los conocimientos, de los estudios del derecho, de los egresados de las escuelas. No podemos continuar en una situación simple de decir salí de la universidad y ya no me certifico. Tendríamos que entrar a esa dinámica de renovarnos, de innovar, de cambiar, pero sobre todo de actualizar nuestros conocimientos para ser leales y objetivos cuando estemos en el foro. Eso sería todo. Esta sería una cuestión muy sintética de lo que pudimos esbozar y analizar de esta contrarreforma. Muchas gracias por su